Saludos todos, camaradas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría marxista del conocimiento. Nosotros hemos dicho que el avance de la ciencia realmente se da en el Renacimiento, cuando se rompe la religión con la ciencia y la ciencia empieza a adquirir vida propia, ¿no? En ese momento la ciencia se basa en los experimentos, en la naturaleza, ¿no? Siempre parte de la naturaleza para regresar en la naturaleza del mundo real, ¿no? Desafortunadamente, a lo largo de este siglo XX hemos visto una tendencia al contrario, una tendencia al idealismo subjetivo, a la religión, a la ufología, a cuestiones por el estilo, ¿no? Cuando nosotros llegamos y vemos esa situación, es ideas viejas del pasado, como que la realidad solamente existe si existe un observador, ¿no? En última, es lo que se la pasan plasmando, las viejas ideas de Hume, de Berkeley, incluso de Platón, ¿no? Ideas con las que la ciencia moderna ha roto completamente, ¿no? Y que se mueve en dirección opuesta. Desafortunadamente, incluso científicos empiezan a retomar estas ideas con las que no corresponde la realidad en la que nosotros nos venimos desenvolviendo, ¿no? De ahí creemos que es necesario plantearnos una filosofía, porque el problema de muchos de estos personajes es lo que están diciendo como filósofos, ¿no? Muchos científicos han descuidado ese panorama y por eso sacan conclusiones erróneas a partir de ideas correctas, ¿no? Esa es la idea de que nosotros aprendemos algo de filosofía, ¿no? Todos hacemos filosofía, todos tenemos una cosmovisión del universo, ¿no? La cosa es que esa cosmovisión en verdad corresponda con lo que en la realidad ocurre, ¿no? Si yo planteo ciertos cuestionamientos, ciertas cosas que no van al acorde de lo que en la realidad ocurre, entonces mi filosofía, mi cosmovisión no sirve, ¿no? Dentro de todo eso, a mi parecer, solo el materialismo dialéctico ha sido capaz de salir avante a lo largo de todos estos problemas, mas no por ello es infinito, y va a llegar un momento que él también va a desaparecer, el materialismo dialéctico, y va a dar lugar a una filosofía que lo va a englobar incluso a él como materialismo dialéctico, ¿no? Para aquellos que dicen que el marxismo es un dogma, es una religión, pues yo nada más les invito a una cosa: que me planteen algo que sea superior al marxismo y de inmediato yo abandonaré las ideas del marxismo y lo seguiré a ustedes en el momento en el que me planteen algo superior, ¿no? Y yo mismo se los estoy diciendo, el marxismo también va a tener su fin, va a ser englobado por otra teoría. También sigue la dialéctica, el materialismo dialéctico sigue las propias leyes de la dialéctica, y todo lo que nace pues también es digno de desaparecer, ¿no? Así es que vamos empezando por ahí. Vamos a empezar a hablar de la teoría marxista del conocimiento, de la cual la propia dialéctica, ¿no?, es parte de ello, ¿no? Bien, Engels explicó hace tiempo que lo que no ocurre en 20 años ocurre en 20 minutos, ¿no? ¿Y qué significa esto? ¿No? Significa que hay muchos periodos en donde un sistema está sin moverse, que está aparentemente tranquilo, donde no pasa nada, donde la vida se mueve de forma convencional, y de repente, en 2 segundos, en 2 minutos, la cosa cambia radicalmente y hay un cambio discontinuo, hay una discontinuidad en el cambio, ¿no? ¿Y qué creen que ocurre cuando hay una discontinuidad en el cambio, ¿no? Que llegas a un periodo superior, a un eslabón superior en el que antes te encontrabas, a un estadio superior al que antes te encontrabas, ¿no? Eso es lo que ocurre con el movimiento, ¿no? Y esto se da siempre a partir de contradicciones. Vamos a explicar las cosas como están, ¿no? Yo quiero explicar las cosas como están y de forma más o menos como lo estamos planteando los marxistas, ¿no? Miren, en la ciencia ocurre lo siguiente: un científico pone un ladrillo, otro científico pone otro ladrillo. Entonces, de ladrillo en ladrillo tú vas armando tarde o temprano una columna, ¿no? Y esta columna, ¿qué es lo que ocurre? Ya no es la misma esencia que un ladrillo antes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Durante mucho tiempo, pues
cantidad, cantidad, cantidad. Y llega un momento donde de tanta cantidad se forma una revolución en la ciencia. Y esta revolución en la ciencia rompe con la ciencia anterior y te pone en otro eslabón en el que antes no te encontrabas, en otro estadio. Y genera una nueva teoría física o matemática o lo que ustedes quieran, en la que antes no te encontrabas, ¿no? Es ahí donde cambian las cosas de forma cualitativa, ¿no? Entonces, ¿significa que hay una ruptura de las viejas ideas de la ciencia con las nuevas que pueda haber? Pues no. Lo único que significa es que las estás englobando. Eso es a lo que le llamas una negación de la negación de la negación, ¿no? Es para ponerlo en términos de la ley de dialéctica, ¿no? Hay una negación de la negación, ¿no? Niegas una cierta ciencia y regresas a la misma, pero a un nivel generalizado, ¿no? Que es lo que ocurrió entre la relación que hay entre la mecánica clásica y la relatividad, por ejemplo, ¿no? La relatividad no niega la mecánica newtoniana, la engloba, que no es lo mismo. La niega en un momento dado, para después, cuando está en estadio superior, vuelve a negar lo que antes negaba, y lo que realmente llega es a lo mismo, pero a un nivel generalizado, ¿no? La vieja física clásica no era capaz de explicar qué es lo que ocurre con velocidades altas. Lo que ocurre con la relatividad es que ahora ya lo puede explicar, ¿no? Se vuelve un límite la una de la otra. Es como las matrushkas. Hay una dentro de la otra y luego hay otra dentro de la otra y así sucesivamente. En ese sentido, el universo es infinito en propiedades tanto desde dentro como desde fuera. Eso es lo que ocurre con las ideas científicas en general. Espero que las cosas estén quedando más claras en esta ocasión. Y con la dialéctica va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, se va a generalizar a sí misma, ¿no? Va a llegar a un eslabón más fuerte. De ahí la necesidad que nosotros tenemos de responderle a gente como Vicente Fuentes y gente como José Luis Camacho, ¿no? Que lo único que han venido haciendo es impulsando el regreso de la ciencia a las mismas ideas del pasado, del siglo del caldo, en la Edad Media. Y eso nosotros no lo vamos a permitir porque es la ruptura con todo el progreso que hemos logrado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque ahora resulta que, es que no se trata de desacreditar. ¿Quién se la ha pasado desacreditando a la NASA? ¿Quién se la ha pasado desacreditando todas las investigaciones científicas que se hacen? De nuestra parte, ¿no? ¿Quién se ha hecho, si no millonario, al menos que ha sacado unas buenas pelas a partir de estar vilipendiando a la NASA, por ejemplo? Seguro nosotros, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que quienes son los más sensibles en estas cuestiones son quienes incluso están incitando a la violencia, ¿no? Quienes dicen, no, es que hay que darle un zape, que ¿por qué estás incitando a la violencia? ¿No? Miren, vamos a esto para decir, es que es una cuestión personal, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Hipatía, la primer persona, la matemática hasta que en la época de los griegos que resolvió el problema de dos cuerpos? ¿No la mataron a esta muchacha a pedradas? ¿Qué fue lo que pasó con Galileo? ¿No acaso por plantear que la Tierra giraba alrededor del Sol, este compañerito acabó en arraigo domiciliario? ¿No acaso quemaron vivo a Giordano Bruno? ¿Cuántas cosas no hicieron al respecto en la Edad Media? Y es exactamente una situación igual a que quieren regresar. Es decir, que la Luna es una nave espacial. A decir que eso es increíble. Cuando tú lo oyes es increíble, ¿no? Lo que es peor que en la Edad Media. En la Edad Media yo no creo que algún cura hubiese defendido algo como eso, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues obviamente defenderse de esas cosas, ¿no? El soldado Vasilis Zaisev, hizo sus memorias, ¿no? Que recomiendo a todo el mundo que lea las memorias de Vasilis Zaisev. En esas memorias, él estaba en algún momento dado con algún compañero suyo, y descubrieron un campamento de cuicos, de nazis. En ese momento, vio el camarada de Zaisev
quería agarrar y empezar a dispararle a quienes se encontraban en ese momento. Zaitsev lo contuvo a su camarada. Le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas en este momento. Espera unos momentos más a que salgan los verdaderos generales de veras, ¿no? En ese momento lo haces. Dicho y hecho, salió tiempo después un gran general a rondar por ahí en el campamento. Y estos camaradas dispararon y lo eliminaron. En ese momento apenas les dio tiempo de refugiarse porque hubo un superataque en toda la zona donde ellos se encontraban, porque eran francotiradores. Y apenas les dio tiempo porque empezaron a hacer la ráfaga hasta con aviones, ¿no? En contra de ellos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que finalmente ellos triunfaron, ¿no? Que Zaitsev tenía la razón, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando cuando alguien atina y dice la verdad de algo que está pasando, la reacción se suelta de esa misma forma como con Vasily Zaitsev, ¿no? Y cuando pueden incluso asesinan a la gente, ¿no? Que es lo que sucedió con Hipatia, ¿no? En fin, no, esto es simplemente una introducción de lo que más adelante hablaremos de materialismo dialéctico. Por el momento creo que es conveniente mantenernos en nuestras cápsulas sobre lo de la URSS y de vez en cuando pues sacar algunas cosillas así de ciencia y cosas por el estilo, ¿no? Esperemos que les haya sido de su agrado esta pequeña introducción a la teoría del conocimiento, que me hubiera gustado hablar de unas anécdotas más, ¿no? Y bueno, ahorita se me vienen a la mente otras anécdotas más, voy a terminar con estas simples anécdotas más. Muchas ocasiones, ¿no? Philip Semmelweis, el padre de la asepsia en la medicina, fue obligado casi a suicidarse por sus ideas correctas. Él planteaba que la fiebre puerperal en Austria, en Austria-Hungría de aquel entonces, que era causada por algunos microbios y que estos microbios se encontraban en los lugares en los que no estaban limpios, y que lo único que él recomendaba para evitar esta fiebre era que la gente se lavara las manos, los médicos, antes de curar a una persona, antes de dar a luz a una mujer embarazada, ¿no? Y que con eso iban a curar la fiebre puerperal. Los médicos de su época, magistas, de seguidores del idealismo subjetivo, de todo este idealismo, lo vilipendiaron tanto que lo obligaron a suicidarse. Hoy Philip Semmelweis es considerado el padre de la asepsia. Los mismos magistas, los mismos idealistas subjetivos, en el mismo país, en toda Austria, en aquel entonces, vilipendiaron a Ludwig Boltzmann por su teoría cinética de los gases. A tal grado que lo obligaron a suicidarse. Y ahora pues, es conocidísimo. Incluso Hugo Chávez habla de Ludwig Boltzmann en sus mítines de masas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando alguien tiene razón, ocurre como lo que platicaba Zaitsev en sus anécdotas, ¿no? Se sueltan en tu contra, ¿no? Y eso es lo que ocurre, tarde o temprano, la verdad siempre sale a flote, ¿no? Aunque sea de forma póstuma, en el caso de estos últimos personajes de los que les hablo, ¿no? Bueno, de vez en cuando seguiremos hablando un poco de materialismo dialéctico y cuestiones por el estilo. Esto es simplemente una introducción. Muchas gracias por su escucha y esperemos que les sea de su agrado este canal y que se suscriban a él. Y que visiten nuestro sitio web periódicorevolucion.org.mx.